Bueno, ¿cómo estás, Antonio? Ya aquí te están escuchando los alumnos del posgrado de agroeducación y bueno, la idea era charlar un poquito contigo cómo estás vislumbrando este día a día de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que por lo engorroso que es el tema, hay muchas opiniones y a veces resulta difícil entender el escenario en que hemos comenzado, digo, hablando un poco la historia de esta guerra y cómo se precipita el día de hoy. Bueno, yo creo que en esta guerra tenemos que ir hacia la memoria reciente. Hace un poco tiempo la guerra se empezó casi después de que llegó Trump a la presidencia. Si te acuerdas, el índice del dólar empezó a caer. Entonces el dólar empezó a bajarse respecto a las monedas con las que normalmente compite, sea dólar canadiense, el australiano, el euro, lógicamente, el yen. Y lo que buscaba Trump indirectamente es estar patrocinando debilidad cambiaria con la idea de poder ser mejores exportadores y ser más reacios importadores por diferenciales cambiarios, lógicamente. Sin embargo, en el camino, ese plan de cosas también originó en su momento pues, devaluación propia de otros países que trataron de hacer una igualación de condiciones y de una forma de no perder mercado. Entonces, la primera guerra fue una guerra de divisas y eso se vio no hace mucho tiempo, pero no fue suficiente para frenar las cosas. Y yo creo que aquí en la memoria fresca, tú y yo tenemos muy reciente una visita a China y viste cosas que me parece que vas a tener más capacidad de poderles trasladar a nuestros amigos que están en el auditorio, sobre la inercia y la potencia que trae China en sus crecimientos con sus ideas de mediano y de largo plazo, en donde traen un presidente que es el nuevo emperador propio, que no tiene resguardo, que no tiene oposición, que no tiene que pensar en tiempos políticos, que no tiene que pensar en tratar de convencer a un Congreso en absoluto, y que después de esa iniciativa de estar haciendo una limpia de corrupción, pues realmente también es una limpia de enemigos potenciales o gente que pudiera estar siendo antagonista a su mandato. O sea, cuando Xi Jinping terminó teniendo los poderes generales que tiene el día de hoy para perpetuarse en la presidencia, de cerca de, creo que son 3,000 o 4,000 integrantes en el Politburo, solamente 3 votaron en contra. Esos 3 no se les encuentra más en China, me imagino, pero a lo que voy con esto es que es gente que tiene la capacidad absoluta de planear de largo plazo. Si te fijas, Estados Unidos empieza a manifestar una guerra comercial ya abierta el día, en febrero, no me acuerdo el día exactamente en febrero porque no lo recuerdo, pero es cuando el presidente Trump y todos los presidentes en turno le hablan a la nación de Estados Unidos, le llaman State of the Union. Y en ese discurso, de manera tácita, le puso el nombre y el apellido al problema estratégico de crecimiento y de hegemonía geopolítica del futuro. Y el nombre es China. No por pocas razones, pero de alguna forma ya cuando tenía que estar enfrentando a China como bloque, el primer síntoma de cosas era tratar de empujar una guerra comercial en contra de ellas alrededor de una industria que consideraban estratégica, de seguridad nacional, metales, aceros, aluminio. De alguna forma, en la bandera de estratégica le pudieron declarar la guerra a China. China, en los últimos tiempos, ha crecido de ser el 15% del market share global de aceros y aceros a ser el 50% en muy poco tiempo. ¿Y cómo lo hace China? Pues como gobierno dándole patrocinio a estas empresas que crecen a la luz de un patrocinio eterno con un financiamiento fenomenal en donde todo lo no conforme se vende barato, destruyendo las empresas que en ámbitos privados compiten sin esa capacidad de resguardo financiero. Entonces, si esta historia la vas a extrapolar a las iniciativas claves que tiene China en su plan de Made in China 2025, pues es muy difícil que les detengas la hegemonía absoluta en la inteligencia artificial, en la construcción de autos, en la construcción de trenes magnéticos, estos trenes de alta velocidad, en la construcción de biotecnología, de industria farmacéutica, situaciones de vanguardia que los norteamericanos no tienen cómo responder en la misma secuencia, porque el gobierno norteamericano no te va a financiar una empresa privada en esa misma intensidad. Y Estados Unidos dice que eso es una competencia desleal y se tiene que detener. Desafortunadamente para los americanos esto no lo va a detener Norteamérica. Quizás lo vas a contener temporalmente, pero en el Inter pues le va a hacer la vida un poco pesada y estamos ahí.
Ahí tenés dos potencias como Estados Unidos y China, que los dos tienen una característica común, están súper endeudados, digamos, su nivel de deuda ha crecido mucho en los últimos tiempos y en Estados Unidos se está viendo ahora una suba de la tasa de corto plazo, pero por otro lado nosotros vemos que en los bonos de tesorería la tasa en lugar de subir está bajando como resguardo de valor. ¿Hay en Norteamérica un sentimiento de que el país puede entrar en un déficit fiscal crónico, puede no crecer en los próximos años? ¿Qué es lo que están viendo en Estados Unidos? Mira, yo creo que en Estados Unidos hay mucha masa crítica que está bajo la lobotomía de la agenda norteamericana del America First. De momento parece que traen todavía buenas cucharadas de medicamento por parte de Trump, porque si bien esta guerra comercial, para darte un ejemplo, está rompiéndole la identidad de ingreso al productor norteamericano, que es un gran votante de la iniciativa Trump, les siguen dando el patrocinio del tiempo, diciendo este señor es el gran deal maker, como le llaman, o el hacedor de grandes actos de negocio. Sabe lo que está haciendo, a la larga yo creo que nos va a hacer ganar, aguantemos un poquito, pero ese poquito yo creo que se les va a acabar cuando les llegue el banco a cobrarles lo que tienen que estar pagando producto de los financiamientos que tienen y un caído precio de los commodities que no les va a resolver muchas cosas. El beneficio de la reforma fiscal que hicieron, ok, ya lo pusieron ahí en la mano, pero ya se va a olvidar y muy pronto, porque no es un beneficio fiscal gigantesco en la bolsa de cada uno de los contribuyentes. Sí le ayuda mucho a las grandes empresas y eso lógicamente que te va a haber un déficit fiscal tan grande que todavía no puede echar a andar su $1 trillón en inversión que quiere hacer para infraestructura dentro de Estados Unidos. Entonces hay muchas cosas en donde Estados Unidos se va a tener muchas privaciones. Si el gobierno pretende ayudarle al farmer norteamericano por medio del Farm Bill, por ejemplo, y que les dé un resguardo financiero más robusto para contrarrestar el dolor económico que les va a hacer la guerra comercial en términos agroindustriales y pecuarios, no va a haber dinero en Estados Unidos para podérselo financiar. Y China no va a estar ahí para estarles comprando paquetes de deuda, porque por algún otro lugar tendría que estar entrando China con paquetes distintos. Hay una sentencia muy clara en Estados Unidos que es una dualidad interesante de ver al futuro, especialmente cuando hablas de deuda. Y como sabes, en el club de la deuda están todos, en mayor escala los norteamericanos que los chinos en sentido estricto, pero los norteamericanos rescatan que ellos definitivamente como Producto Interno Bruto son mucho más grandes como economía que China. Tienen más de lo que deben en sentido estricto en términos de activos, en su contexto general. Y eso parece a luz de estadísticas, cierto, pero hay una cosa muy interesante de ver. ¿Quién tiene esa riqueza? Y esa riqueza está acumulada en muy pocas manos en Estados Unidos. Y el tema es muy sencillo. El caso contrario es China. La riqueza no está acumulada en muy pocas manos. Está acumulada en una mano que lo está repartiendo de la mejor manera para que quede parejo para todos. Y la distancia es grande. Porque, por ejemplo, en el debate de hoy, cuando dice Nestlé que le preocupa mucho que la rotación de los anaqueles en los supermercados no les está dando el consumo masivo que quieren tener, es un reflejo de la acumulación de riqueza en unas cuantas manos, como te dije hace un rato. Es decir, una persona con mucho poder adquisitivo, por más dinero que tenga, no se come 10 yogurts en un día. Entonces necesitas tener gente con pudientes capacidades crecientes de clase media o clase baja, que están ingresando a la cadena de clase media, que consume mucho. China tiene eso y su futuro es la multiplicación de su mercado interno, cosa que Estados Unidos no tiene y es una gran desventaja. El tema de la deuda, yo creo que vamos a estar en una situación donde la deuda va a ser irreparable y el siguiente punto es que te atraviesen un buque de guerra para tratarte de cobrar, pero es algo que no creo que veamos en el corto plazo. ¿Cómo ves el mercado de la soja con esta restricción que empieza a regir a partir de hoy entre Estados Unidos y China? Bueno, vas a tener dos mercados de soja bajo esta restricción. El día de hoy, Estados Unidos tiene bastante masa crítica vendida y apuesta a que el día de mañana tengan que venir a comprar algo China de lo que vayan a necesitar. China está apostando a comprarle quizás un par de meses equivalentes de consumo, 15, 16 millones de toneladas, comparada contra las 30 que tendría que estar normalmente haciendo, 30, 35.
El tema es de que teóricamente Brasil se lo va a estar llevando todo y vamos a tener una situación similar a la que tuvimos en el pasado cuando Estados Unidos le declaró en los años viejos, en la década de los 80, me parece que creo que fue, un embargo de venta de granos a los rusos. Entonces Estados Unidos les detuvo la venta porque lógicamente estaban enfrentados en los tiempos de Guerra Fría y lo que hizo Argentina en su momento fue no alinearse a ese embargo. Entonces Argentina le vendió todo el grano que pudo a Rusia y Estados Unidos le vendió todo el grano que pudo al resto del mundo. Guardadas las proporciones, una mecánica de que el mundo consume mucho más, Estados Unidos va a tratar de surtirle al resto del mundo y Brasil y eventualmente Argentina, cuando esté presente, estará intentando surtirle a China todo lo que tiene que surtirle, con una salvedad. Cuando China importe para traer grano para reserva estratégica, ese no causa impuestos. Entonces, los chinos podrían muy bien jugar un juego distinto, en donde cuando necesiten estratégicamente traer soya, la traen bajo el resguardo de la reserva estratégica e internamente esa soja se le va a repartir a las moliendas que tengan mayoriteo en la tenencia de propiedad de China. Entonces van a hacer sufrir a las que tengan la coinversión contra el Estado y Cargill, el Estado y Bunge, el Estado y ADM, las que tú gustes y mandes. Quizás esas las van a poner a sufrir. Pero en el contexto de todo, Salva, como sabes, nuestro universo es el universo agrícola. Pero aquí en este momento, esto es una forma de puja, de presión política para obtener el bien sobre un bien mayor. Yo creo que los chinos están en capacidad de subsidiar alguna industria alimenticia si es necesario, pero no de tener sus industrias estratégicas hacia el mañana. Nuestro universo, como es el todo, te repito, nos importa mucho lo que sucede en la soja. Pero en el contexto de todo Estados Unidos y de todo China, la soja o la carne de cerdo es un pequeño producto dentro de todo el tamaño económico y dentro de toda la hegemonía del paquete de cosas que se están jugando esas dos naciones hacia el mañana. Bueno, vos sabés que a nosotros no, nos preocupa mucho la soja porque es prácticamente lo que mayoritariamente siembra el productor. Y bueno, aquí en las conversaciones privadas que vamos teniendo en la bolsa y en distintos lugares, digamos, hay mucha gente que imagina distintos mercados, porque uno se plantea en este conflicto, ¿dónde se va a fijar el precio de la soja que más se acerca a la realidad? Chicago pierde referencia, gana precio de referencia la bolsa de Delian, gana precio de referencia lo que es el valor de la soja en Chicago. ¿Dónde va a estar el valor de la soja mundial? ¿Dónde se va a estar fijando a tu juicio? No, bueno, yo creo que Chicago va a seguir siendo el eje, el ecuador de la cancha. Pero a partir de ahí, lo que vamos a tener que jugar, y que ese es el juego que nos sigue ver, es qué precio tiene que jugar la prima en todo ello. Mira, en mi opinión, y es una opinión muy primitiva, como todo lo que opino normalmente, pero el tema de que la soja haya caído es irrelevante en términos de futuros o innecesario. El día de hoy tienes una subida en la soja que no te puedo explicar honestamente, porque realmente el temor de lo que estabas buscando y lo que te hizo bajar, hoy se confirmó y justo contra eso la soja subió en futuros. ¿Por qué? Pues es la misma razón por la que bajó. La soja nunca tendría que haber bajado en futuros producto de la guerra comercial. Lo que sucedió con la soja es que los especuladores que tenían grandes cantidades de soja comprada en futuros y opciones para especular, se sintieron muy incómodos con estar siguiendo declaraciones de Twitter y se sintieron muy incómodos sin saber qué es lo que terminaría sucediendo. Y al sentirse incómodos lo que hicieron fue abandonar el área. Al abandonar el área hicieron una lavativa, vendieron todas sus tenencias, se pasaron de estar súper comprados a extremadamente vendidos en maíz, en soja, no se diga aceite de soya. El único que medio guardan comprado es la harina, producto de lo que les hizo falta a ustedes de producción de soya y que no van a tener harina para vender al mundo, según interpretan estas gentes. Pero esta caída en los futuros de soja termina o terminó del momento que el último que tenía que salirse se salió. Pero esto no es una salida de los agricultores. El farmer o el vendedor natural en el mundo no está vendiendo todavía. Y este farmer después tendrá que llegar a ajustarse con primas. Hoy la diferencia entre las primas de Estados Unidos y Brasil, aterrizado, por ejemplo, en China, anda cerca de los $70, que es más o menos tratar de ecualizar el efecto de este 25% de arancel. Dependiendo del precio, pero va a ser $90, $95 de diferenciales entre China, entre Estados Unidos y Brasil, que es lo que tiene que subir, pero tiene que subir las primas
de Brasil, o es lo que tiene que bajar las primas de Estados Unidos, o la mecánica intermedia, pero no el futuro. Entonces, si el futuro sigue subiendo, tendrás que seguir dirimiendo el tema de competitividad por medio de primas, pero no es el precio de Chicago el que lo tiene que estar fijando, porque Chicago se utiliza como eje de fijación para Brasil, para Argentina, para China y para Estados Unidos por igual. De alguna forma no hay quien le vaya a quitar ese poderío de referencia universal al mercado de la soja en futuros, pues porque ningún mercado del mundo tiene la capacidad de generar la liquidez y la prontitud que tiene Chicago, para bien o para mal. Y no lo estoy tratando de poner como panacea porque yo esté acá, pero tienes que reconocer que esa es la realidad. Entonces, la referencia va a seguir siendo Chicago. El punto de diferencia es que tanto castigo con primas o premio con primas, dependiendo del origen de donde venga a salir. Si el año que entra Argentina tiene suficiente soya, va a jugar la fiesta, va a vender soja cara, sin lugar a dudas, pero no en los futuros, no en el precio fijo, sino en las primas. Y la llamada de atención para el mercado en Argentina y para los usuarios de cosas y hacedores de cosas en Argentina es que tienen que salir a abrir los ojos a comercializar distinto y entender que este mercado es un negocio fijo de primas, no tanto del mercado, ni siquiera la referencia del MATBA. El MATBA es una referencia de precio absoluto, pero las primas se juegan en el arbitraje entre el MATBA y Chicago. Y ahí es en donde te tienes que ir a concentrar el día de mañana para poder hacer coberturas dinámicas. Es lo que hace el exportador. Y esta gente es la que se lleva el dinero a la mesa. No se vayan a perder de ese juego porque es por ahí por donde viene la rentabilidad el día de mañana, con la diversificación de capacidades de orígenes que les va a brindar el que Estados Unidos desaparezca temporalmente de este mercado como un proveedor dominante. ¿Cómo estás viendo la campaña americana? ¿Cómo vienen los cultivos allí de soja y maíz y cómo estamos los precios de mercado versus los costos del farmer americano? Pues obviamente que con esta lavada que tuvo el precio, pues les pegaron una pela terrible, están en una situación muy complicada en términos de rentabilidad, no les va a funcionar esta fórmula porque tienen muchos descuentos del precio absoluto y obligaciones grandes. El costo que traen adherido es elevado relativo del precio de hoy, pues porque estás visitando los precios más bajos que has visto casi en los últimos 10 años. Esta situación es complicada para el agricultor. Si era complicada antes de empezar con esta carrera de penetración de precio, el día de hoy es bastante crítica. Entonces, por eso te digo, deja que llegue el banco a cobrarles y deja que estas gentes se den cuenta cuánto están por tener en la mesa. Yo creo que este año otra vez Dios va a castigar a los productores americanos con una gran producción. Y parece irónico el tema, pero van a recibir el merecido de lo que llegaban a sembrar. Parece invernadero allá afuera. Es impresionante. Hay cosas que pueden todavía deslindarse hacia que te desvíen las producciones, pero son eventos cada vez menores, se pasa el tiempo y las cosas están muy buenas. Entonces, hoy día, si tuvieras que decir bajo la información y la vista que tienes de lo que es evidente en el campo, y le encimas el pronóstico climático de corto plazo, tendrías que hablar de una producción récord de soya. El tema no es que sea récord, es por cuánto va a ser récord. No se diga lo mismo en maíz. En contra de eso, en teoría, para dentro de 10 a 15 días podrías tener una secuencia de sequía en el Midwest, podrías tener falta de lluvias y una acumulación de calores. En mi opinión, y yo soy agricultor de escritorio y de computadora, no tengo nada que ver con el tema de hacerlo con las manos en el campo, pero si tuviera que hacer una opinión al respecto, el maíz en Estados Unidos, si pueden hacer un recuento de tiempos recientes, se sembró tarde, se sembró justo a tiempo porque tenías una primavera fría, llena de nieve todavía en muchos lugares, que empujó a que se sembrara hasta las últimas consecuencias de tiempo, y de repente el clima transitó a un verano increíblemente caluroso, el maíz explotó en crecimiento, has tenido lluvias constantes, pero el ciclo reproductivo de maíz también se estaciona en una ventana muy compacta de tiempo. En la historia hemos aprendido que al maíz le puede hacer falta agua, pero no puede combatir calores en la época de polinización. Y en esa época, si tenemos calores bravos y no tenemos descanso de la planta en las noches, teóricamente es lo que podría traer rendimientos hacia las bajas. Sea lo que sea, te estoy hablando de un factor como tirado al aire, buscándole ubres a las gallinas. De momento yo te digo, esta cosa parece que no se va a descarrilar con facilidad, a menos de que algo así suceda, y en la progresión para la soya vas a tener una cosecha bastante grande. Ahí es donde vamos a tener un problema,
cuando empieza a sobrar mucha soya en Estados Unidos y por más que quiera el mundo comprarle, pues el cliente y usuario más grande de soya definitivamente es China. Bueno, muy bien. Estamos en medio de comenzar una nueva charla aquí en el posgrado, así que te agradecemos mucho. Estamos los latinoamericanos todos apesadumbrados porque viene perdiendo Brasil 2-0 con Bélgica. Ustedes quedaron afuera, nosotros quedamos afuera. Prácticamente América Latina ha quedado afuera del Mundial. También quedó afuera, pero México, digamos, también quedó afuera, así que estamos todos afuera del Mundial y ahora mismo vamos a estar nosotros afuera del aire. Así que te dejamos un fuerte abrazo y espéranos con cerveza, que en agosto estamos por allí. Va a ser un placer recibirlos por acá. Yo me despido también antes de que hables de Neymar y se me caiga la imagen. Un abrazo grande, chao, y un aplauso, te despedimos.